Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a El Rincón de Atzo, lugar de podcast y videopodcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Diana Duarte. En la producción, Francisco Javier Colonna y Max Van Haubart. Y como asistente de producción y community manager, Ian Quiroz. Diseño gráfico y postproducción, Florencia Benítez, diseñadora gráfica. Locución, Evelyn Cepeda. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Los distintos capítulos de El Rincón de Atzo los podrás encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia, como también en Spotify y iVoox. Filmamos y grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hola a todos y todas, un nuevo capítulo del Rincón de Atzo, el número 58 que produce el Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández. Es lunes 11 de octubre del 2022. Bueno, Diana, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Hoy para nosotros este programa tiene una dedicatoria muy especial. Para los miembros del Grupo Sociedad y Estado recordamos a la magíster Ángela María Fernández. Tía Angelita para nosotros, amiga, confesora, tutora y pontificadora oficial. Exacto. Hace 18 años que no está físicamente entre nosotros y cada vez que te recordamos lo hacemos con alegría y no desde el frío título de trayectorias e itinerarios en la cual se capturan muchas biografías académicas. Permitime decirle a muchos de nuestros oyentes que a vos te tocó sobrellevar la responsabilidad de reemplazarla como vice del grupo, y cuando Mayo partió pusiste el cuerpo junto con Daniel Virgili, Laura Cabrejas y Matías Vivó para que el Grupo Sociedad y Estado siguiera existiendo. Para nosotros fue un largo duelo y mucho dolor en tan poco tiempo. Entonces, para los oyentes, hoy Diana va a abordar en formato de video podcasting y podcast dos textos que se trabaja en su comisión de teórico práctico de la materia Historia General de América Colonial para los alumnos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad y graduados de distintas disciplinas. El primero de los textos es el Judith Faderman y Rosana Boxairos, titulado Sociedades Indígenas y Encomienda en el Tucumán Colonial, un análisis comparado de la visita de Luján de Vargas. Y a continuación va a tratar, y cito, mano de obra especializada en los mercados coloniales de Charca, Bolivia, siglos XVI y XVII, de Laura Escobari de Querejazo. Bueno. Cada capítulo... Sí, adelante. Tenía un par de cosas y ganas de decir, pero bueno, cada capítulo del Rincón de Atzo está pensado para públicos diferentes. En este caso le hablamos a nuestros oyentes, advirtiendo a qué público está destinado, alumnos y graduados. Y esto lo aclaramos ya que un nuevo campo, lo digo entre comillas, de análisis sobrevuela nuestra disciplina, la historia pública. Desde hace mucho tiempo los historiadores han querido ampliar el público sin perder la complejidad de la trama que reconstruyen y en la forma que lo expresan, como las cuestiones que abordan. El miedo a ser considerados divulgadores simplemente paralizaba a muchos. Entonces, comunicar para el propio público de la disciplina es un reto. Hacerlo para otro segmento es un poco más complicado. La revolución digital en los medios de comunicación, los canales como ebooks o Spotify, la simplificación en la producción del material audiovisual estaban ya maduros cuando muchos historiadores
decidieron incursionar en estos formatos. Los youtubers explicaron hasta el cansancio las mejores rutas para comunicar en términos audiovisuales. El Rincón de Atzo las sigue. No hemos innovado en este campo, solamente dijimos nos hacemos presentes. Ahora la pregunta es cuánto de esto hubiera sucedido sin el contexto del COVID. Y planteo este interrogante en términos de nuestra profesión y no de otras que se sumaron tempranamente a comunicar en el paisaje que proponía la revolución digital. El problema de muchos trabajos sobre historia pública es que no terminan de entender que uno puede elegir a quienes nos escuchan. Es cierto, lo pensamos, lo determinamos. Y seguramente nos atienden quienes participan de nuestra comunidad en mayor o menor medida. Ahora, ¿en qué momento trascendemos las fronteras de nuestra comunidad a un público más amplio? Entonces, importa quiénes nos eligen y por qué lo hacen. Se publica, Diana, esto en el canal de Aporte de la Historia de YouTube y en la web www.aporte de la Historia bajo la aplicación y licencia de Genially. Los capítulos de la cursada, por eso hablo de oyentes y público, son los 54, 55, 56, 57. Nos acompaña en el estudio Buenavista Social Club Francisco Colonna, estudiante avanzado de la carrera de Historia, como operador de la switchera Blackmagic Design y te diría como director ya casi del Rincón de Atzo. Vos notaste que la presentación se hace detrás del escenario. O sea, se ha perdido la magia del detrás de escena. Del detrás de escena, pero bueno, el público lo pedía. Dos cuestiones. Yo soy Carlos Van Hauer y ella es Diana Duarte. Los zócalos también pueden equivocarse o no tener razón. Segunda, ya tenemos el dron. Estamos esperando que Francisco tenga su brevet de piloto de A4 Skyhawk, que son como unas 1000 horas de vuelo. Y después de ahí arrancamos. Y después de ahí vamos a tener algo sobrevolando sobre nuestras cabezas. Ahora sí, Diana. Bueno, muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, hoy vamos a abordar dos textos en realidad, con lo cual eso implica que las líneas van a ser más generales, no vamos a poder entrar en tanto detalle, pero la idea es esto, es dejar una semblanza de cada texto para el abordaje de nuestros queridos graduados Usted puede, Eduardo. y alumnos, ¿no? No es como esos colegas que los invitan, ¿viste? Para que hablen en 5 minutos sobre su tesis de doctorado que llevó 1000 páginas. Y usan una hora, es imposible. La síntesis. Imposible. Entonces, como señalaste vos al principio, vamos a iniciar con el trabajo de Faberman y Boillados, Sociedades Indígenas y Encomienda en el Tucumán Colonial, un análisis comparado de la visita de Luján de Vargas, que fue publicado en la prestigiosa Revista de Indias en el año 2006. Y en realidad los dos textos, que tienen una diferencia de 5 años solamente, abordan dos cuestiones distintas que están fuertemente vinculadas con el tema de mano de obra, tributación, pueblos originarios, y que si retomo un poquitito una idea expresada en el texto clásico de Asadurian, uno está en presencia de una transformación de un sistema, de un formato de sistema económico y social hacia otro, o sea, de uno primitivo a uno mercantilizado, pero también lo que está viendo es la desconstrucción o la desestructuración de una lógica prehispánica y que ahora va a quedar sometida a fuertes cambios. Entonces, es interesante el trabajo que plantean Faberman y Boillados para decir, Faberman es historiadora, Boillado es antropóloga, ambas de la Universidad de Buenos Aires, investigadoras de CONICET. Y un trabajo muy interesante, plantean, tomando en el trabajo, del trabajo de Ana María Lorandi y de Silvia Palomeque, dos clásicos,
que ya la hemos citado y en el Rincón de Azzo hemos trabajado de manera profunda los textos de Ana María Lorandi, y toman el momento del visitador Luján de Vargas en el Tucumán a fines del siglo XVII. Tenemos que tener en cuenta que esta visita se produce en algo que antes se veía en una materia anual, uno lo podía abarcar con mayor especificidad, que son las guerras calchaquíes, sí, que se suceden, no es que duran ese siglo y poquito más, pero tienen intermitencias, 1550, ¿no? Hasta su punto final, que es 1637. Bueno, eso deja una consecuencia. Entonces, el Tucumán, señalan las autoras, es el límite sur de lo que se conocía como el Tihuantisuyo. Estas sociedades valliserranas estaban en conflicto. Estaban las ciudades de planicie, como eran Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Córdoba. Estas poblaciones indígenas de estas sociedades de planicie van a quedar sometidas a encomienda, una institución no menor, fundamental. Por supuesto que tienen mucho más impactos en las áreas que se denominaban centrales, y la pregunta es cómo funcionan cuando empezamos a ingresar en cierta periferia de esas regiones. Y esas encomiendas se van a cubrir a través de distintos oficios, ya sea como hilanderos, tejedores y arrieros. Las poblaciones desde lo étnico, y acá viene la dificultad o lo que ellas quieren tratar de explicar, son heterogéneas desde lo étnico, pero quedan homogeneizadas forzosamente a través de la encomienda. Correcto. O sea, no se tiene en cuenta su pertenencia, sino cómo van a abordar el tema de la producción de los textiles y de los bastos. Pero antes de continuar, entonces, te voy a pedir, dale, ¿no? En el caso del texto de Bollados, sí, cómo plantean ellas en la introducción su propuesta. Bueno, dice introducción y cito: en este artículo nos proponemos retomar el análisis macro regional, pero a partir de un corte sincrónico, el señalado por la visita del oidor Antonio Martínez Luján de Vargas a las encomiendas del Tucumán de 1692 a 1694. Se intentará demostrar que a mediano plazo la pervivencia solo podía concebirse a través de conductas activas. La visita nos revela algunas de ellas: la negociación de las formas de pago de tributo, la contratación externa a los circuitos encomendiles, el hecho de aprovechar la inédita oportunidad de desagravio efectuando reclamos ante Luján de Vargas. Bien, porque obviamente había muchas quejas y muchas cuestiones al respecto de cómo se distribuían y cómo se ejecutaban y cómo se cobraban los tributos. Y ahora vamos a ir viendo cómo funcionaba esto. Le voy a pedir a Francisco si puede poner el mapa de la visita. Ese mapa, en realidad el mapa está tomado, es un mapa satelital y que se le hizo, las líneas rojas son las actuales provincias. Tenemos Tucumán, Santiago del Estero, en el rincón izquierdo es La Rioja y todo lo que queda en el medio es la provincia de Catamarca. Y sobre esa área se va a desarrollar la visita de Luján de Vargas. O sea, estuvo ahí. Claro, ahí está principalmente. Lo que pasa lugar, yo te digo que le hice cómodamente una camioneta y lo que tiene es que si nosotros lo pensamos, está corrido o un poco alejado de lo que es el camino real. O sea, es correcto, pero él recorre esa extensión en 2 años. Claro, porque lo que él está levantando son, como señalaste, como leíste vos en la introducción, las quejas y las entrevistas respecto del ejercicio que los encomenderos hacían sobre los encomendados.
Entonces, ¿qué es lo que van las autoras lo que van a observar? Dice, en algunas zonas el trabajo se daba en obrajes, que eran los textiles vastos, Sí. ¿no?, que podía ser intercambiado por mulas. En otras se siguieron dedicando solamente a los textiles. Las poblaciones fueron trasladadas a tierras de feudatarios y con esto lo que generaron fue una conducta muy fuerte de desestructuración de las comunidades. En el caso de Córdoba, de Santiago del Estero, hubo una gran dispersión de población y una llamativa caída demográfica. En el caso de Tucumán y Salta, los indios lules, los chaqueños amazónicos se dedicaban a la recolección de frutos. Abandonaron las tierras. En el caso de los diaguitas, por ejemplo, se seguían dedicando a la agricultura y pudieron conservar por más tiempo sus tierras. Así, estaban dedicados al tema de la ganadería y la producción de carretas, que nosotros sabemos muy bien que esas carretas tenían un mercado de destino, que era el caso de Potosí. Y por supuesto nos vamos a encontrar con una interesante población de indios ladinizados. La interpretación de indio ladinizado en general decía, bueno, era aquel que conociendo, que había adquirido el conocimiento del idioma español, o lo manifestaba o lo ocultaba. Eso también era algo muy trabajado por James Lohar en su libro célebre del mundo hispano-peruano colonial. Para los que lo conocemos, Jane Logan. Logan, bien. Es otra anécdota. Pero no podemos. Hoy no nos da el tiempo, pero en algún momento vamos a explicar por qué Logan. Y el enojo de Samuel Amaral. Ya sumamos una figura. Una figura más, bien. ¿Puedo sumar otra? Siga, dale. Dale. Bueno, en el caso del Valle del Lerma, ahí ya nos estamos acercando al área salteña. A ver, quiero hacer una observación. Estamos hablando de ciudades y usamos denominaciones toponímicas que van a contrapelo de lo que era la organización de ese espacio, pero correcto, a los efectos de ubicación, aparte las autoras lo utilizan. Y lo utilizan en una observación. Como nombre de ciudades, todavía no estamos hablando de las provincias. Correcto, cuidado. Correcto. Entonces, en el Valle del Lerma vamos a encontrar un núcleo muy importante de encomendados. Ahora, en el Valle Calchaquí resistieron. Ya es distinto. En el caso de La Rioja y Catamarca se van a encontrar aún más aisladas esas ciudades del circuito comercial. Recién hacia el fines del 17 va a haber como un entre, vamos a decirle, a ese circuito que se van desarrollando. Pero por el momento son poblaciones aisladas. En el caso de Jujuy era tal vez el área más andina, era la zona de los valles quebrados, en donde se daba el pastoreo de los camélidos americanos. Camélido traducido, estamos hablando de llamas, de vicuñas, de alpacas. Y había, por supuesto, en distintos pisos ecológicos, una agricultura que permitía unos fructíferos intercambios en la zona de charca, como también la obtención de sal de las salinas. Entre 1611 y 1612 se van a dictar las famosas ordenanzas de Alfaro, que en nuestro viejo sistema de formación uno se las tenía que aprender tipo catequesis, ya está, no se estudian más así. Y no tener machete. Entonces, ¿qué van a establecer estas ordenanzas de Alfaro? Un sistema único de reducciones, o sea, un sistema único de pueblos de indios. Por lo tanto, se va a establecer un único régimen laboral sin tener en cuenta las diferencias culturales. Y acá comienzan, en realidad, los problemas, porque al no tenerse en cuenta las características prehispánicas y tratar en función de esas diferencias, adaptarlas a lo que pretendía ya el sistema colonial, fue lo que trajo los problemas que después se vieron.
Entonces, este sistema único de reducciones va a tener sus obstáculos. ¿Por qué? Los encomenderos se opusieron, ¿no es cierto?, a abolir el sistema personal. ¿Por qué? Porque les limitaba poder a ellos y beneficios. Porque acá volvemos a algo que nosotros citamos anteriormente. Una cuestión en un sistema de encomienda es cuando la encomienda se abona en metálico o en una especie. Sí, sí. Entonces, puede ser 1 peso plata, 2 pesos plata, 3 pesos plata. Pero una vez que se cubre el peso plata, el indio queda liberado de esa obligación. O podría ser en especie, 10 varas de textiles, tanta cantidad de lana o tanta cantidad de cereales. Pero una vez que se pagaba en esa especie, el indio quedaba, el encomendado quedaba liberado. Ahora, el servicio personal es muy difícil de delimitar. Y lo que las autoras van observando es que cuanto más alejado estabas del camino real y más estabas en ese interland aislado, más abundaba el servicio personal. Más te acercás al camino real, hay más encomienda el metálico. Entonces ahí es donde hay una gama muy interesante de cómo funcionaba esta situación. En el caso de La Rioja y de Catamarca, ¿no es cierto?, por supuesto se sintió, se intentó detener esta reforma y también hubo resistencia indígena al respecto. ¿Por qué? Porque se desnaturalizó de alguna manera las lógicas que tenían la forma de producir de los indígenas y hubo una apropiación de tierras por parte del sector hispano-criollo. La otra cuestión es que lo que va a surgir van a ser movimientos de indígenas que van a responder a los hispano-criollos, pero aparte van a tener conflictos entre ellos, que es lo que vuelve este entramado más áspero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Silvia Palomeque dice: la reforma alfariana va a complejizar las relaciones hispano-criollas a lo largo de todo el siglo XVII. Tenemos que decir aparte, Silvia Palomeque formó parte de aquel equipo de trabajo que había, junto con su compañero Carlos Empata Saduría, claro, bajo las directivas de Ceferino Garzón Macedo. ¿Qué va a suceder con las sociedades y las encomiendas a fines del siglo XVII? Porque este es el recorrido que van buscando las autoras. Dice, no hay un modelo único de apropiación del trabajo indígena. La visita de Vargas, que se va a dar en 1693-1694, ¿para qué se va a dar esta visita? Para ver si se están cumpliendo las ordenanzas de Alfaro. Claro, pero si nosotros estamos observando, pasaron 80 años. O sea, la verificación llegó como un poco tarde, pero bueno, la América era muy generosa espacialmente y no era tan fácil ir cumpliendo todo esto. Entonces, ¿qué se va a observar? Va a haber dos tipos de encomienda. Una en las tierras comunales originarias, que es las que se van a conocer como encomiendas pueblo. La segunda se van a dar en tierras particulares, que desvinculan a los encomenderos de sus bases, a los encomendados de sus bases naturales. Ahí es donde se produce la mezcla. Se busca juntar, vamos a decirle, masa de mano de obra. Entonces, aunás o juntás lo que no debía juntarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va en contra de lo que establecían las ordenanzas de Alfaro. O sea, eso es lo que descubre, obviamente, Vargas, claro, con su visita. Sí, sí. ¿Y qué está pasando en el litoral? Vos sabés que en Aportes hay bajamos, bueno, sí, en uno de los subcapítulos de documentos, cualquier cantidad de ordenanzas y de visitas y las situaciones que estaban los encomendados. O sea, para el que quiere tener algún tipo de documento para trabajar en el aula, va a Aportes, que lo va a encontrar en fuentes. Exacto. Por lo tanto, las encomiendas que se asentaban sobre tierras privadas
el encomendero tenía la obligación de entregarle parcelas internas a sus encomendados para que pudieran tener el recurso del cultivo propio, o sea, el cultivo para la subsistencia, distinto de las tierras del encomendero, en donde eso sí quedaba para el encomendero. Lo que sucede es que los beneméritos empobrecidos necesitaban sí o sí de esa mano de obra. Los beneméritos, en la vieja tradición hispánica, eran aquellos que habían llegado en las huestes fundadoras, pero por supuesto nosotros sabemos muy bien que en el derrotero no todas las huestes ni todos los adelantados fueron exitosos y se convirtieron en hombres de prestigio y fortuna. A algunos les fue brillantemente bien y a otros no les fue tan bien. Claro. Entonces, a esos individuos se los denominaba beneméritos, pero por eso hablan las autoras de beneméritos empobrecidos. Son los que no tuvieron el éxito esperado. Entonces, sí o sí necesitaban, diríamos, optimizar hasta grados asfixiantes esa mano de obra encomendada. En el caso de Catamarca se integraban grupos familiares desmembrados y ¿qué es lo que sucedía? Había muchos encomenderos, aquel famoso dicho, hay mucho cacique y poco indio. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que sucedía en esta región? Me acordar alguna, bien. Bueno, me callo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen las autoras. Hay muchos encomenderos, pero hay muy pocos indios. Acá está el problema. Hay muchos encomenderos y muy pocos indios. Especialmente en esta zona. No, y especialmente en las instituciones en la actualidad. También. Entonces, ¿qué sucede entre 1673? Yo soy indio, claro, discúlpeme. Yo también. Y 1702, las encomiendas tienden a desaparecer. ¿Por qué? Punto número 1, hay una crisis demográfica muy seria. 2, las guerras calchaquíes. Claro. Tercero, las peleas entre los propios encomenderos. O sea, ¿qué hay? Guerras internas entre las etnias. Las guerras de los indios versus los hispano-criollos. Y aparte, los encomenderos tienen conflictos internos. Claro, pero estamos en esa región que está alejada del camino real. Entonces, lo escaso se convierte en un botín de disputa. ¿Qué sucede? En Catamarca, en el caso de Catamarca, se daban los peores castigos, que es donde vimos el mapa recién. Sí. Bueno, se daban los peores castigos, abusos y maltratos. En el caso de La Rioja, se daba una situación intermedia. Había castigos, había maltratos, pero también se respetaban ciertas normas que estaban establecidas para la encomienda. En Jujuy estaban mejor organizados, estaban divididos en capillas, pagaban el tributo en moneda, ¿pero por qué? Porque Jujuy estaba integrado al circuito mercantil español. No estaba aún hoy el aislamiento es terrible. Claro, porque pensemos, digo, entre lugares, o entre regiones, o entre sitios. Pero el caso de Jujuy, pensemos nosotros, si bien en Salta era el lugar donde se hacían las ferias de mula, Jujuy era, vamos a decirle, una estación de descanso antes del último tranco, que era llegar a Potosí. Entonces, por eso dice, claro, hay un circuito mercantil, pagan el tributo en moneda los encomendados de Jujuy. Entonces las autoras buscan explicar esta cuestión de diferenciar o señalar algunas características entre la encomienda, ¿no?, en tributo y la encomienda que se paga con servicio personal. ¿Qué va a suceder? Vargas, este visitador, empieza a preguntar, a escudriñar, es más, va a tener entrevistas con los encomendados. Entonces, la pregunta va a ser cómo se sustanciaba este tributo. Este tributo, depende de la zona, podía ir entre los 5 a los 10 pesos anuales. No era poca cosa. Pero ¿qué sucedía?
que no lo pagaban en moneda, sino que dependiendo la zona lo pagaban con servicio personal. Claro. Y eso se hace infinito a la hora de valorarlo. Entonces, lo que Vargas va a empezar a relevar es que eso estaba prohibido por las propias ordenanzas de Alfaro, que se habían dictado 80 años atrás. Entonces, ¿cuál es lo que observan las autoras? En el caso de las encomiendas, nosotros dijimos que había dos tipos de encomiendas, las que estaban en los pueblos originarios. En el caso de las encomiendas pueblo, el tributo se pagaba en moneda o en especie. Listo, saldada la deuda. Ahora, las encomiendas que estaban en tierras privadas se pagaban con servicio personal. Y esas eran las más difíciles y las más difíciles en cuanto a la situación de los indios y las de corroborar dónde terminaba ese pago. Por supuesto, descontados los 5 o 10 pesos del tributo, lo que establecían las encomiendas era que el resto de lo que seguían trabajando de servicio personal había que remunerarlo. Lo remuneraban en especies y a duras penas. Por lo tanto, no pagaban en moneda, el servicio personal lo tenían que desarrollar en contra de su voluntad, no se concertaba un salario y lo que les debían, lo trabajado, los feudatarios decían que se los habían pagado en ropa, algunos reales en plata y con algunas cuestiones y algunos suministros de subsistencia. Por supuesto, los tributarios estaban desconformes, no por el tener que tributar, sino porque en realidad había una diferencia salarial entre lo que les pagaban, hay veces, y lo que los hacían trabajar. Por lo tanto, algunos de ellos, por ejemplo, los que estaban más, lograban, por ejemplo, poder participar en mercados regionales, y esos eran los que podían alcanzar algún tipo de monetización. Los de Tucumán, los de Córdoba, los de Salta, los de Jujuy estaban en mejores condiciones. ¿Cuáles eran las peores condiciones? El caso de Catamarca. En el caso de las tierras privadas, lo que se observa era que ese servicio personal prácticamente se convertía no en un salario monetizado, sino que lo hacían a cambio de poder tener ropa y una ración de comida. Entonces, lo que vemos es que nos encontramos con un mosaico, las autoras se encuentran con un mosaico muy diferenciado, que tiene que ver por calidad de encomienda, por tipo de servicio, por formato de tributación, si era en metálico o era en mercancía. Y lo principal que tiene que ver con su cercanía o lejanía con el camino real. Y ahí te voy a pedir, por favor, la conclusión a la que llegan las autoras. Así que pasamos. Bueno, conclusión. Finalmente, si la visita presenta indicadores de procesos de cambio e hibridación cultural, también muestra con claridad cuáles son las condiciones mínimas efectivamente necesarias para garantizar la reproducción de las sociedades indígenas, la propiedad comunal de la tierra, la presencia de autoridades étnicas y una entidad demográfica que provea sustento a la comunidad indígena. Pero el análisis de la situación de algunos pueblos indios a través de la visita permite advertir que otras condiciones eran igualmente imprescindibles. Por un lado, la localización estratégica en tierras productivas y en zonas donde la economía regional permitiera la incorporación de algunos productos y actividades en los mercados. Fabricación de carretas, arriería, textiles, granos, miel, cera, etc. Por otro, la recuperación y el mantenimiento de márgenes colectivos o individuales para establecer negociaciones ventajosas o defensivas con los encomenderos, vecinos y autoridades locales. Fin de la cita. Bien, bueno. Entonces hasta acá hemos abordado una cuestión que está vinculada a las encomiendas en lo que nosotros podemos denominar o podemos ubicar en nuestra
actual territorio norte del noroeste argentino. Y ahora vamos a pasar al otro formato, y que tiene que ver con los yanaconas. Correcto. Que estarían, vamos a decirles, es el segundo texto y es otra de las categorías de adaptación de estas poblaciones. Este texto, que es el que desarrolla la historiadora boliviana Laura Escobari de Querejasu, que es mano de obra especializada en los mercados coloniales de Charcas, Bolivia, siglos XVI al XVII. Cubre un arco temporal similar al caso de Boillados y Faberman y Boillados, nada más que acá nos estamos trasladando a la parte norte de nuestro territorio, o si queremos, la parte más próxima al área central potosina y minera. Y que es interesante ver el otro aspecto de cómo se organiza la mano de obra casi indígena. Casi el corazón del virreinato del Perú. Casi. Y este texto fue publicado está en línea, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, sí. La revista digital que en sus orígenes organizó y pensó Garavaglia en Francia, ¿no? Y que es una publicación que cuenta, es espectacular. Y este artículo fue publicado en el 2011, o sea, 5 años corridos del que acabamos de señalar. Entonces, vamos, mientras que Carlos lee la introducción, por favor, vamos a poner la foto de Laura Escobari de Querejasu. Bueno, abro la cita. El presente trabajo presenta 4 diferentes maneras que tuvieron los yanaconas en adaptarse al nuevo mercado laboral, como sirviente doméstico, como trabajador rural, como artesano urbano y por último como empleado de la administración de las cajas reales de las ciudades. Con la colonización se mantuvo la especialidad en el trabajo que existía antes, solo que en el nuevo sistema fue remunerada en metálico, por muy poco que ésta fuera. La más importante es definir que la mano de obra especializada y pagada constituyó no solamente un estamento indígena superior al del común, sino que a su vez esta dio lugar a una nueva clase social, la clase media baja, indígena o mestiza, constituyendo el eslabón perdido entre el yanacona prehispánico y el artesano colonial, y cierro la cita. Bien. Entonces, sí. ¿Qué es lo que nos plantea la autora? Dice, bueno, el yanacona está identificado con distintas actividades: sirviente doméstico, trabajador rural, artesano urbano, y en un caso en particular va a estar relacionado con la administración de las cajas reales de las ciudades. Entonces, primero va a analizar los yanaconas como paso entre el yana prehispánico y el artesano colonial. Entonces, ¿cuál era el lugar del yanacona en el mundo prehispánico? Bueno, artesano, criado del rey, trabajaba en los diferentes pisos ecológicos. Entonces, los hombres, los yanaconas, eran los, vamos a decirle, los individuos de confianza del cacique. Es cierto que estaban desvinculados de su comunidad o del ayllu, Sí. pero le debían lealtad a su jefe étnico, a su cacique. De hecho, tienen un pago al cacique que después vamos a ver. Pero tienen una ventaja: esa movilidad que ellos tenían en el contexto prehispánico también les va a permitir una más fácil adaptabilidad cuando vengan los españoles, en el régimen español. En el sistema prehispánico, los yanaconas estaban, vamos a decir, eran análogos a lo que nosotros podíamos entender como el sector artesano, y se agrupaban por oficios al fin del período incaico, ¿no? Bueno, en el texto está entre los que manejaban metal, zapateros, tejedores, o sea, muy bien definido. O sea, tenían capacidad para labrar, se hacían su ropa y aparte
se hacían sus zapatos. Eran muy buenos en la forja de metales, oro y plata. Vivieron entre Cusco y Jauja antes y después de la llegada de los españoles. O sea, hay una mano de obra que tiene una cualificación. Entonces, vamos a comenzar por los yanaconas mineros, que tienen este emparentamiento. Durante la colonia van a tener un trato privilegiado, ya sean mineros, ya sean yanaconas agrícolas o sean urbanos. Se van a constituir en un estamento intermedio y van a estar en muchas mejor condiciones que el resto de los indios, especialmente los que van a estar encomendados. Ellos escapan a esa situación. El yanacona minero se lo va a conocer como, va a ser el guairador prehispánico, el que maneja la guaira, los hornillos, y pasa a ser un trabajador especializado ya en el periodo hispánico y se los va a conocer como los barreteros. El barretero es el que va siguiendo la veta dentro de la mina. En los ingenios van a manejar el método de amalgamación, de amalgama. Procedían de Cusco, que si bien era una provincia obligada a la mita, ellos estaban de manera libre. Pagaban una tasa anual a su cacique, no era un tributo, era una tasa anual. Y además, especialmente para aquellos que estaban regidos, aquellos caciques que eran de procedencia noble. Si querían, estos llanas podían volver a sus tierras, pero preferían quedarse en Potosí. Eran especialistas en hornos y luego se van a convertir, como dijimos, en barreteros. Para que tengamos una idea, un llana podía cobrar hasta 2 pesos plata diario por su trabajo. En tanto que un mitayo cobraba 2,75 reales, o sea, 2 pesos son 16 reales. O sea, un llana cobraba 16 reales. Un mitayo, 2,75 reales. Veamos la amplitud. Por supuesto que estos salarios se daban en el mercado laboral minero. Los guaidores eran el 80%, eran llanas y proveían del valle de Potosí. Y el oficio se transmitía de padres a hijos. Se les permitía, y aún con el virrey Toledo, con las reformas toledanas, participar en la búsqueda de vetas de plata. Tenían una cuestión, un privilegio, y era que podían recolectar los yampos. ¿Qué eran los yampos? Era el mineral que quedaba reducido a polvo. Poder recolectar ese polvo podía equivaler a 10 veces lo que le pagaba el señor de mina por jornal. Y además, estos llanas mineros especializados podían contratar a otros indios para que trabajaran bajo sus órdenes. O sea, socialmente, y fíjate esto, algunos llegaron a ser considerados vecinos de sus ciudades, con lo que implicaba remontar la categoría de vecino. En 1575 se hizo un censo de los llanas guaidores. Algunos llegaron a tener una muy buena situación económica, gozaban de libertad y podían estar cerca de los españoles y se convirtieron en algunas cosas en personas destacadas dentro de la colonia. La tasa anual que tenía que pagar un llana a su cacique, en el caso de Potosí eran 12 pesos plata al año, una contribución. En el caso de los llanas de Porco, cercano a Potosí, al sur, pagaban 8 pesos plata al año, que estaba destinado a pagarle el sueldo al cacique. El sueldo del cacique eran 200 pesos plata al año. Además, tenían que pagarle al cura doctrinero de las parroquias de los indios, que en total, en la ciudad, había 13, estaba dividido en 13 parroquias. Los caciques tenían la obligación de controlar la conducta de los llanas, porque si
el cacique no lograba corregir la mala conducta del llana, o porque se embriagaba, o porque no respetaba la autoridad, si el cacique no podía, tomaba intervención el corregidor, y ahí ya la cosa cambiaba. Luego vamos a tener los llanas urbanos en Potosí, porque estos eran los mineros. Ahora nos corremos hacia el casco de la villa de Potosí. En 1575, o sea, ya que es lo que manda hacer Toledo, el censo, tenemos que los llanas se declaran en un 80% guairadores, y en un 20% declaran oficios varios. Si no sabían el oficio de antes, lo aprendieron después en los centros mineros. O sea, si no era un trabajador especializado. Sí. En 1575 se van a censar 860 llanaconas que provienen de más de 167 pueblos y etnias diferentes. Estaban repartidos en 13 parroquias, con lo cual la multietnicidad pasó a ser una característica. Se mezclaban las procedencias dentro de cada parroquia y por lo menos hasta 1598 esa convivencia multiétnica fue pacífica. El estatus de llanacona se heredaba como en la época prehispánica, pero la descendencia se los nombraba con un nombre diferente al propio. O sea, no se preservaba, diríamos nosotros, el apellido patrilineal. Esa va a ser una obligación con las reformas borbónicas. O sea, el hijo tiene que tener el apellido los hijos tienen que tener el apellido del padre. La pregunta que se hace la autora, ¿es una estrategia de evasión fiscal? ¿Es una forma de resistencia al sistema colonial hispánico? ¿O era un sistema para desvincularse de su descendencia? O sea que no querían tener obligación. Y en realidad, lo que la autora observa es que mantenían estrechas relaciones, con lo cual da a entender que el tema fiscal podría llegar a ser una motivación. Y como dijimos, recién en el 18 aparece esta obligación directa de tener que conservar el apellido. Hacia fines del siglo XVI, o sea, 1586, va a haber 107 llanaconas en el casco urbano, de 67 lugares distintos. De Potosí, en 1595 baja a 16 llanaconas, o sea que hay una reducción de un 87% en una década. Es llamativo. ¿Por qué? Bueno, y ahí viene la explicación, según la autora, tiene que ver con la evasión de la tasa al cacique, y partieron a otros mercados de trabajo para poder cambiar su estatus laboral. La autora manifiesta, disiente con la explicación de Asadurian, y no es que el llana fue sustituido por el azoguero español. En realidad, el llana pasó a ser un empleado remunerado del español dedicado al azogue. En el caso de Murra, lo cita Murra, la organización económica, todos hemos pasado por ese libro clásico. ¿Se lee ese texto? Se sigue leyendo el texto de los pisos ecológicos. Mal. Algunas cosas quedan todavía. ¿Usted Dice, lo leyó, Polana? Por supuesto. por supuesto, ¿no? Los llanas, dice, no eran ya un grupo estable en el periodo prehispánico. Y como dice Murra, fueron anunciadores de futuros cambios. Y durante la colonia se van a transformar en una nueva clase media-baja del artesanado colonial, del periodo colonial. Ahora vamos a pasar a los llanas urbanos en la ciudad de La Paz. Correcto, dale. En 1548, cuando tiene proceso su fundación, en el primer siglo de la colonia, los indígenas mantuvieron una organización dentro del periodo hispánico dual. Había dos tipos de parcialidades. La parcialidad superior,
que estaba compuesta por los ayllus que provenían de los incas con privilegio, ¿no? Y teníamos una parcialidad inferior que incluía al resto de los residentes, incluso algunos de origen quechua y los ingas de lengua aymara. Con estas pertenencias se volvieron parte del mercado laboral y pasaron a ser llanas urbanos de la ciudad. Además de trabajo agrario, fueron especialistas, y esto llama lo que rescata la autora, fueron especialistas en la administración del gobierno colonial y fueron brazo derecho de los colonizadores. La historiografía está dividida porque, dice la autora, ha querido diferenciar los llanas que están en el campo de los llanas que habitan en la ciudad. Y la autora dice, en realidad, las tierras para subsistencia quedaron dentro del ejido urbano de La Paz. Criaban ganado para poder obtener lana, producir telas y sombreros. Los llanas pasaron a formar parte del artesanado textil de la ciudad. Además de llanas urbanos y rurales, había otra categoría. Los caciques cobraban el tributo de los indios de la ciudad y del campo y de todo el corregimiento. Lo que la autora busca es que no hay un único formato, ¿no? O sea que el sistema tuvo mosaicos mucho más variados de lo que se ha querido explicar de manera tajante. Es más, existieron los caciques yanaconas de las cajas reales, que eran los indios leales a la corona. Esto es todo un problema después dentro de cada comunidad. Los que se acercan a los españoles y los que se mantienen alejados de los españoles. Los yanaconas de Los Paz eran agentes administrativos, llegaron a estar un peldaño arriba de los empleados de la corona y eran base de la clase media baja dentro de la ciudad. En el caso de La Paz, cuando se pasaba de La Paz y se pasaba a las provincias del Bajo Perú, ¿no? Y ahí estamos en una franja intermedia entre el Alto Perú y los territorios que recién nosotros describimos con el trabajo anterior. Era un centro de mercado laboral de la zona. En la colonia fue centro de producción de mercancías para la audiencia de Charcas. En esta zona se obtenían telas de obraje, sombreros, encajes de oro y plata que eran enviados a las provincias de arriba. Los indios tenían que emitar en Potosí. Acá empiezan las confusiones. Entonces, ¿qué sucedía? Eran indios que estaban en el Bajo Perú, pero resulta que tenían que tributar en el Alto Perú. Sí. Entonces, como esto generó, y nosotros sabemos que las cuestiones jurisdiccionales eran bastante sagradas en la estructura administrativa hispano-criolla en la colonia, generó tal confusión que se suspendió la asistencia a la mita, porque eran de un lugar pero tributaban en otro. Entonces el lugar determinaba el lugar de la mita o la tributación. Era la zona geográfica o el impuesto lo que determinaba. Entonces suspendieron la obligación. Los indios de todas las provincias de las audiencias de Charcas se ubicaron en las rancherías de los barrios de indios y se los registró como forasteros sin tierra. Ahí al respecto podemos, mientras tanto, señalar un poco lo que es el mapa de ahí está. La audiencia de Charcas es lo que figura ahí en gris, es un territorio muy generoso, excesivamente, ¿no? Y después, si lo vemos en uno más chiquitito, que es la audiencia, eso, ¿no? Ahí vemos toda la audiencia. Pero ahí vemos específicamente dónde está Potosí y dónde está Charcas. Y eso que está luego en gris, ¿no? Es el territorio por donde estuvimos paseando en el trabajo anterior. Capítulo. Entonces, ahí está la cuestión. El Alto Perú y las provincias del Bajo Perú. Ahí para ubicarnos geográficamente. Y luego estamos puntualmente en la zona de Charcas, que están divididas la zona donde está La Paz, Sucre, Cochabamba.
ahí vemos el virreinato del Perú. Entonces, ¿qué sucede con estos indios que están en la audiencia de Charcas, que se asientan en las rancherías, que no tienen tierra? Entonces se los declara como forasteros sin tierra. En 1792 los Borbones los van a empadronar como originarios. Porque claro, la cuestión es la captación fiscal. O sea, que no demos mucha... No pueden reperfilar ahora el gas y la electricidad. Esto debe haber sido mucho entonces, más complejo. Para poder... Entonces, bien. Además, esto lo que le permitió era a estos forasteros aprender los oficios. Pero esta cuestión lo que se nota es que de aquellas unidades étnicas que existían en un momento y que se respetaban, cosa que pasó por arriba, pasaron a ser mestizos de un nuevo estamento social. Entonces, de Yanacona pasaron a ser artesanos, mestizos. Entonces, evidentemente, el 18 es otra cuestión. Y nosotros sabemos que hay una reforma jurisdiccional y desde lo fiscal no es que aparecen impuestos nuevos con los Borbones. Los Borbones lo que se van a encargar es de cobrar efectivamente los que existen. Tener una tasa efectiva de cobro. Y finalmente vamos a tener a los llanas urbanos en la ciudad de La Plata. La Plata es lo que hoy conocemos como Sucre. Sí, Sucre. Los yanaconas tenían una situación, estos yanaconas tienen una situación parecida a los de los yanaconas urbanos de Potosí, y como en Charcas también fueron mano de obra especializada, el 25% declararon oficio, se establecieron en la ciudad como artesanos al estilo europeo, se integraron de una manera plena a la economía de la ciudad. Pasaron a ser una clase media mestiza artesana. Finalmente vamos a tener a los llanas de Chuquisaca, tema que va a estar muy vinculado después, ojo, claro, y de Cochabamba. Exactamente. Los invitamos a ver los capítulos de historia colonial sobre las rebeliones. No podemos, bárbaro, claro, ahora no podemos juntar todo. No, pero era una sociedad muy politizada, claro. Dice. Entonces, a Chuquisaca, la autora le identifica con esa especie de mercado hormiga, ¿no? Entonces dice que, en este caso, dice, la formación de la hacienda en Charcas y la imposición del tributo y la mita minera hicieron que los indios van a huir del cacique, van a huir del corregidor y van a huir del fisco. O sea, tienen 3 motivos distintos para escapar. Por lo tanto, fuera de ese área de Charcas, en el caso de Chuquisaca y de Cochabamba, el hacendado necesita mano de obra. Entonces tenemos un hacendado necesitado de mano de obra y tenemos yanaconas que quieren escapar a toda costa de esas 3 cuestiones. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a adscribir como trabajo a la tierra a estos indios sin importarle de dónde venían o si tenían obligaciones pendientes a cambio de trabajo. El hacendado no hacía muchas preguntas. La autora dice, igualmente, hay que tener en cuenta que el sistema hacía que tanto el hacendado como el corregidor, como el cacique, tenían intereses económicos, comerciales y políticos en común. O sea, no era tan desconocido que el que se escapaba de acá lo perdían de vista. Cada uno tenía una estrategia y acá había una red de intereses en comunes. Y hasta donde no se permitía esa migración que supuestamente no podía controlarse. Qué desafío este tema para la historia escolar, Diana. No, olvídate. Porque vos y yo hemos estudiado en el secundario la historia de las instituciones y la tenemos que repetir de memoria secundario. Por eso que cuando tenés estas dinámicas explicativas, cuando tenés esta clasificación, o sea, vas a cualquier manual, descripción social de la colonia, Yanacona es un parrafito. Hacían esto, punto. Bien. Dejémoslo ahí.
Los llanas de haciendas eran contratados, pero podían desaparecer por temporadas. Era frecuente, acudían para la siembra y la cosecha, y se podían ir a otros pisos ecológicos. O sea, no era que estaban tan adscriptos, tenían una movilidad. Que en realidad, en distintas temporadas agrícolas, o sea que de alguna manera sigue siendo una estrategia prehispánica que ahora la siguen desarrollando durante el periodo colonial. Eran sistemas, la autora dice, eran sistemas ancestrales de supervivencia. En este contexto van a aparecer los yanaconas arrenderos. ¿Qué van a hacer? Como los hacendados no podían mantener a toda la población originaria en donde se asentaba la hacienda en sus tierras, y viendo que los forasteros llegaban en cantidad desde las decadentes minas de Potosí, porque está tomando el periodo del 17 en que cae la producción en Potosí, ¿qué va a hacer el hacendado? Le va a arrendar tierras, parcelas, a estos yanaconas forasteros. Como los yanaconas nunca pudieron acceder a la propiedad de la tierra, sin embargo, pudieron copar, asumir, el mercado minorista hormiga en la región. Y en el caso de por ejemplo, de las haciendas trigueras, si bien podían cultivar ellos su propio trigo, tenían de alguna manera una obligación, una dependencia, porque tenían que moler el cereal en el molino del hacendado, más allá de que les arrendaban tierra. Entonces ahora te pediría, por favor, si podemos ir a la conclusión del texto de Escobares. Bueno, cito. El yanacona huía, el yanacona ganaba lo que quería, el yanacona llegó a ser rico en Potosí, el yanacona era arrendero y productor de cereales, el yanacona era el artesano textil, en fin, su capacidad de adaptación al nuevo sistema del mercado laboral constituye el fundamento de la aparición del artesano mestizo que se va perfilando en el siglo XVIII, es decir, de Enrique Tandenter, el eslabón perdido de la estructura laboral y social de la mano de obra en el mercado laboral de la audiencia de Charcas. Además, el trabajo deja establecidos aspectos fundamentales y hasta ahora no conocidos sobre los yanaconas, esto es, sus antecedentes prehispánicos y su relación posterior en la época colonial, la multietnicidad en la convivencia en ciudades y donde fuera que estuvieran, los oficios específicos traídos desde sus ancestros y aquellos aprendidos por convivencia con los españoles. También nos dan una explicación de los mecanismos que se utilizaron para incorporar a los indígenas a las estructuras de mercado y administrativa colonial. Bueno. Claro, cuando vos querés ver el proceso de 1809 de Revolución en Mayo en el Alto Perú, es innegable que estos aspectos tienen que estar su peso, presentes. Claro. Bueno, hemos recorrido dos formatos, la encomienda, el yanaconazgo, dos espacios no distintos, cercanos, Sí. pero con incidencia diferente sobre la economía. Y creo que hay que tenerlo en cuenta y revalorizarlo porque están, diríamos, peligrosamente resumidos en la historia escolar. Así que bueno, hasta acá hemos llegado, hemos hecho lo posible, son 2 textos en este rato, pero para que tengan una semblanza e invitarlos a que los lean. Bueno, primero, sí. Como dije al principio, nosotros tenemos oyentes, pero estos capítulos está pensado para determinado público. Posiblemente esos oyentes nos acompañen o no. El segundo punto que quería decir es que, bueno, primero, ¿qué tema la síntesis cuando uno tiene que abordar 2 textos tan complejos en términos explicativos? Bueno, pero también tiene que ver con la habilidad
y la precisión, porque la síntesis no es ser preciso, la síntesis requiere de muchísima más precisión. Yo siempre cuando observaba a los alumnos en sus prácticas que tenían que hacer, yo les decía, mira, el problema no es hablar rápido para decir muchas cosas. El problema es decir las cosas que corresponden en el momento que tenés, en el tiempo que tenés y la precisión. Cuanto más precisión tenés vos, menos requerís explicar las cosas. Y no requiere que vos hables mucho porque tenés muchas cosas que decir. Bueno, eso es un elemento que siempre hay que recordar, que tiene que ver que con la síntesis no se puede renunciar a la precisión por más que tengas un tiempo acotado. Agradezco a Pancho la amabilidad de acompañarnos como de costumbre. Sí, pero iba a cerrar yo. Siga. Me estás pisando. Lo estoy pisando, profesor, siga. Pisando. Bueno, la próxima vamos a ver otro capítulo de tus teóricos prácticos, pero además vamos a hacer la presentación del nuevo libro del grupo Sociedad y Estado, que tiene que ver con estas cuestiones. Hay algunas cositas que están emparentadas con esto. Porque no estamos mirando el proceso revolucionario desde Buenos Aires, sino lo estamos mirando desde el Alto norte. Perú. Para todos nuestros oyentes, les agradecemos que nos hayan acompañado. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a la página y dale un like, que nos ayudas. Y bueno, ahora sí el cierre, Adrián Odar. Bueno, nos encontramos nuevamente en otro podcast y bueno, como dijo Carlos, tocan la campanita para recibir novedades. Les agradecemos el acompañamiento y bueno, y nos vemos. ¿Le gustó la iluminación? Muy buena. Hay una nueva técnica, no sé si lo capté, pero hay una nueva técnica de iluminación. Se va a ir oscureciendo el ambiente. Sí, y de pronto va a quedar todo negro. Va a quedar todo negro. Cuesta. Bueno, hasta la próxima. Gracias.